Capítulo 8. Más cerca de la llama. Victoria. Nos hallamos en la cima de la montaña. Los dispersamos ante nosotros. Sus casas se convierten en nuestras moradas, sus tierras son ahora nuestras granjas. Y ellos arderán, como nosotros lo hicimos una vez, en un lugar que es vacío y triste. Recogido en Isasan, año 1172, 18 segundos antes de la muerte. El sujeto era una solterona ojos claros del octavo dan. Los temores de Shayan quedaron confirmados cuando Hasna la miró directamente, y luego bajó la mano segura en un gesto de frustración. Así que estás aquí. Shayan se estremeció. ¿Los sirvientes te lo han dicho, entonces? ¿Crees que no iban a dejar a alguien entrar en mi salita y no advertirme? Tras Hasna, un pequeño grupo de parshmenios esperaba en el pasillo, cada uno de ellos portando un montón de libros. Brillante Colin, dijo Shayan. Yo solo. Ya he desperdiciado suficiente tiempo contigo, dijo Hasna, los ojos llenos de furia. Te retirarás, joven Dabar. Y no volveré a verte de nuevo durante mi estancia aquí. ¿Comprendido? Las esperanzas de Shayan se desmoronaron. Se arrugó. Hasna Colin hablaba con gravedad. No se la desobedecía. Solo había que mirar a aquellos ojos para entenderlo. Lamento haberte molestado, susurró Shayan. Recogió su furrón y se marchó con toda la dignidad de la que fue capaz. Apenas pudo controlar las lágrimas de vergüenza y decepción que brotaban de sus ojos mientras recorría el pasillo, sintiéndose como una auténtica idiota. Llegó al hueco de los porteros, aunque ya habían bajado después de subir a Hasna. No tiró de la campana para llamarlos. En cambio, apoyó la espalda en la pared y se sentó en el suelo, las rodillas contra el pecho, el furrón en su regazo. Se abrazó las piernas, la mano libre agarrando la mano segura a través del tejido del puño, respirando levemente. Las personas furiosas la inquietaban. No podía dejar de pensar en su padre, en uno de sus arrebatos, no podía dejar de oír gritos, chillidos y gemidos. ¿Era débil porque la confrontación la inquietaba de esa manera? Le parecía que sí. Muchacha necia e idiota, pensó, mientras unos cuantos dolores salían de la pared cerca de su cabeza. ¿Qué te hizo pensar que podías hacer esto? Solo has puesto el pie fuera de los terrenos de tu familia media docena de veces durante tu vida. Idiota, idiota, idiota. Había persuadido a sus hermanos para que confiaran en ella, para que pusieran sus esperanzas en su ridículo plan. ¿Y qué había hecho ahora? Malgastado 6 meses durante los cuales sus enemigos se acercaban cada vez más. ¿Brillante Dabar? Preguntó una voz vacilante. Shayan alzó la cabeza, advirtiendo que estaba tan envuelta en su tristeza que no había visto acercarse al sirviente. Era un hombre joven que llevaba un uniforme todo negro, sin ningún emblema en el pecho. No era un maestro de sirvientes, sino tal vez uno en proceso de formación. A la brillante Colin le gustaría hablar contigo. El joven indicó el pasillo. ¿Para ridiculizarme aún más? Pensó Shayan con una mueca. Pero una alta dama como Hasna conseguía lo que quería. Shayan se obligó a dejar de temblar, luego se levantó. Al menos había podido controlar las lágrimas. No había estropeado su maquillaje. Siguió al sirviente hasta la salita iluminada, el furrón agarrado ante ella como un escudo en un campo de batalla. Hasna Colin estaba sentada en la silla que antes había utilizado ella, con montones de libros sobre la mesa. Se frotaba la frente con la mano libre. El moldeador de almas descansaba contra el dorso de su mano, el cuarzo oscuro y agrietado. Aunque parecía fatigada, su postura era perfecta, su fino vestido de seda le cubría los pies, la mano segura sobre el regazo. Hasna miró a Shayan, bajando la mano libre. No debería de haberte tratado con tanta ira, joven Dabar, dijo con voz cansada. Estabas simplemente mostrando insistencia, una tendencia que normalmente animo. Tormentas encendidas, a menudo soy culpable de testarudez yo también. A veces nos resulta difícil aceptar en los demás lo que guardamos para nosotros. Mi única excusa puede ser que he experimentado una inusitada cantidad de tensión últimamente. Shayan asintió agradecida, aunque se sentía completamente incómoda. Hasna volvió a mirar a través del balcón la oscura extensión del velo. Sé lo que dice la gente de mí. Espero no ser tan dura como algunos creen, aunque una mujer puede tener fama de cosas mucho peores que la severidad. Puede venir bien. Shayan tuvo que obligarse a no mostrar su nerviosismo. ¿Debería retirarse? Hasna sacudió la cabeza para sí, aunque Shayan no pudo imaginar qué pensamientos habían causado aquel gesto inconsciente.
Finalmente, se volvió hacia Shayan e indicó el gran cuenco en forma de copa de la mesa. Contenía una docena de esferas suyas. Shayan se llevó sorprendida la mano libre a los labios. Se había olvidado por completo del dinero. Hizo una reverencia de agradecimiento a Hasna, y luego recogió rápidamente las esferas. Brillante, antes de que se me olvide, debo mencionar que un fervoroso, el hermano Kapsal, vino a verte mientras yo esperaba aquí. Me pidió que te transmitiera su deseo de hablar contigo. No me extraña, dijo Hasna. Pareces sorprendida por las esferas, joven Dabar. Di por hecho que estabas esperando fuera para recuperarlas. ¿No es por eso por lo que estabas tan cerca? No, brillante. Tan solo estaba apaciguando mi nerviosismo. Shayan se mordió los labios. La princesa parecía haber superado su enfado original. Brillante, dijo Shayan, temblando ante su descaro, ¿qué te pareció mi carta? ¿Tu carta? Shayan miró la mesa. Bajo ese montón de libros, brillante. Un sirviente retiró rápidamente el montón de libros. El parshmenio debía de haberlos colocado encima del papel sin darse cuenta. Hasna cogió la carta, alzando una ceja, y Shayan abrió rápidamente su zurrón y guardó las esferas en su monedero. Luego se maldijo a sí misma por ser tan rápida, ya que ahora no tenía nada que hacer sino permanecer allí de pie y esperar a que Hasna terminara de leer. ¿Esto es verdad?, preguntó Hasna, alzando la cabeza. ¿Eres autodidacta? Sí, brillante. Eso es notable. Gracias, brillante. Y esta carta fue una maniobra astuta. Asumiste correctamente que responderé a una petición por escrito. Esto me demuestra tu habilidad con las palabras, y la retórica de la carta prueba que puedes pensar de manera lógica y presentar un buen argumento. Gracias, brillante, dijo Shayan, sintiendo otro arrebato de esperanza, mezclado con fatiga. Sus emociones se habían sacudido de un lado a otro como una cuerda usada en un juego de fuerza. Deberías haberme dejado la nota y marcharte antes de que yo regresara. Pero entonces la nota se habría perdido bajo ese montón de libros. Hasna la miró alzando una ceja, como para demostrar que no le gustaba que la corrigieran. Muy bien. El contexto de la vida de una persona es importante. Tus circunstancias no excusan tu falta de educación en historia y filosofía, pero un poco de indulgencia es aplicable en este caso. Permitiré que solicites ser mi pupila más adelante, un privilegio que nunca he concedido antes a ninguna aspirante. Cuando tengas base suficiente en esos dos temas, vuelve de nuevo a verme. Si has mejorado de manera adecuada, te aceptaré. Las emociones de Shayan se vinieron abajo. El ofrecimiento de Hasna era amable, pero harían falta años de estudio para conseguir lo que pedía. La casa Dabar habría caído para entonces, las tierras de su familia habrían sido divididas entre sus acreedores, y sus hermanos y ella misma habrían sido despojados de sus títulos y quizás incluso vendidos como esclavos. Gracias, brillante, dijo Shayan, inclinando la cabeza. Hasna asintió, como considerando cerrado el tema. Shayan se retiró y caminó en silencio por el pasillo y tiró de la cuerda para llamar a los porteadores. Hasna solo había prometido aceptar una petición futura. Para la mayoría, eso habría sido una gran victoria. Ser educada por Hasna Colin, considerada por muchos la mejor erudita viva, le habría asegurado un futuro brillante. Shayan se habría casado extremadamente bien, quizá con el hijo de un alto príncipe, y habría encontrado nuevos círculos sociales abiertos. De hecho, si hubiera tenido tiempo para formarse bajo la tutela de Hasna, el puro prestigio de una afiliación con los Colin tal vez habría sido suficiente para salvar su casa. Si acaso. Shayan salió del cónclave. No había puertas delante, solo columnas emplazadas ante la boca abierta. Le sorprendió descubrir lo oscuro que estaba fuera. Bajó los grandes peldaños, y luego siguió un pequeño sendero lateral más cultivado donde no podría verla nadie. Pequeños estantes de corteza pizarra ornamental habían sido plantados por este camino, y varias especies habían extendido sus tentáculos como abanicos para agitarlos a la brisa de la noche. Unos cuantos perezosos vidaspren, como motas de brillante polvo verde, revoloteaban de una hoja a la siguiente. Shayan se apoyó contra la planta parecida a una roca, y los tentáculos se retiraron y escondieron. Desde este punto de observación, podía contemplar Carverant, las luces brillando bajo ella como una cascada de fuego que cayera por la superficie del acantilado. La otra única opción que les quedaba a sus hermanos y a ella era huir. Abandonar las posesiones familiares y buscar asilo. ¿Pero a dónde? ¿Había antiguos aliados a los que su padre no hubiera alienado?
Estaba la cuestión de la extraña colección de mapas que habían encontrado en su estudio. ¿Qué significaban? Él apenas hablaba de sus planes con sus hijos. Ni siquiera los consejeros de su padre sabían gran cosa. El Aran, su hermano mayor, sabía más, pero había desaparecido hacía más de un año, y su padre lo declaró muerto. Como siempre, pensar en su padre la hizo sentirse enferma, y el dolor empezó a constreñir su pecho. Se llevó la mano libre a la cabeza, abrumada de repente por el peso de la situación de la casa Davar, su parte en él, y el secreto que ahora portaba, oculto a 10 latidos de distancia. «Hola, joven señora», llamó una voz. Shayan se volvió y se sorprendió al ver a Yal de pie en un saliente rocoso a poca distancia de la entrada del cónclave. Un grupo de hombres con uniforme de guardia estaba sentado en la roca a su alrededor. «Yal», dijo ella, aturdida. Tendría que haber regresado a su barco hacía horas. Corrió a acercarse al pequeño macizo rocoso. «¿Por qué sigues todavía aquí?» «Oh», respondió él, sonriendo. «Me puse a jugar a covers con estos agradables caballeros de la guardia de la ciudad. Pensé que los agentes de la ley difícilmente irían a hacerme trampas, así que nos pusimos a jugar mientras esperábamos. Pero no tenías por qué esperar. Tampoco tenía por qué ganarle 80 chips a estos amigos», rió Yal. «Pero hice ambas cosas». Los hombres sentados a su alrededor no parecían tan entusiasmados. Sus uniformes eran tabardos naranja atados por el centro con fajines blancos. «Bueno, supongo que debería conducirte de vuelta al barco», dijo Yal, recogiendo algo reacio la pila que tenía amontonada a los pies. Brillaban con diversidad de tonos. Su luz era escasa, cada una era solo un chip, pero era una ganancia impresionante. Shayan dio un paso atrás mientras Yal saltaba de la roca. Sus compañeros protestaron por su partida, pero él señaló a la muchacha. «¿Pretendéis que deje que una mujer ojos claros de su estatura vuelva caminando sola al barco? Os tenía por hombres de honor». Ese argumento acalló sus protestas. Yalb se rió para sus adentros, le hizo una reverencia a Shayan y la guió camino abajo. Sus ojos chispeaban. «Padre Tormenta, sí que es divertido ganarles a esos agentes de la ley. Cuando esto se sepa, tendré bebida gratis en todos los muelles». «No deberías jugar», dijo Shayan. «No deberías intentar adivinar el futuro. No te di esa esfera para que pudieras malgastarla con esas prácticas». Yalb se echó a reír. «No es jugar si sabes que vas a ganar, joven señora. ¿Hiciste trampas?», susurró ella, horrorizada. Miró hacia los guardias, que habían continuado su juego, iluminados por las esferas en las piedras que tenían delante. «No tan fuerte», dijo Yalb en voz baja. Sin embargo, parecía muy satisfecho consigo mismo. Hacerle trampas a 4 guardias, eso sí que es arte. Casi no puedo creerme que lo haya logrado. «Me decepcionas. Esta conducta no es adecuada. Lo es si tu profesión es la de marinero, joven señora». Se encogió de hombros. «Es lo que esperaban de mí. Me vigilaron como si fueran cuidadores de anguilas aéreas venenosas, eso dijeron. El juego no estaba en las cartas. Estaba en intentar conseguir que no me pillaran. Creo que no habría conseguido escapar con la piel intacta si no hubieras llegado». Eso no parecía preocuparle mucho. El camino hasta los muelles no estaba tan concurrido como antes, pero seguía habiendo un sorprendente número de gente. La calle estaba iluminada por lámparas de aceite, las esferas habrían acabado en la bolsa de alguien, pero mucha gente llevaba linternas de esferas que proyectaban un arco iris de luces de colores en el camino. Las personas casi parecían Spren, cada una de un tono diferente, moviéndose a un lado o a otro. «Bien, joven señora», dijo Yal, guiándola con cuidado a través del tráfico. «¿De verdad quieres volver?» «Solo he dicho lo que he dicho para poder escabullirme de la partida. Sí, quiero volver, por favor». «¿Y tu princesa?» Shayan hizo una mueca. La reunión no fue fructífera. ¿No te aceptó? ¿Qué pasa con ella? Competencia crónica, supongo. Ha tenido tanto éxito en la vida que tiene expectativas poco realistas de los demás. Yalb frunció el ceño, guiando a Shayan alrededor de un grupo de borrachos que festejaban en el camino. ¿No era un poco temprano para este tipo de cosas? Yalb se adelantó unos pasos, se dio la vuelta y siguió caminando de espaldas, mirándola. Eso no tiene sentido, joven señora. ¿Qué podría querer más sino tú? Mucho más, al parecer. Pero si eres perfecta. Perdona mi atrevimiento. Estás caminando de espaldas. Perdona mi torpeza, entonces.
Se te ve bien desde cualquier lado, joven señora, eso tengo que reconocerlo. Ella sonrió. Los marineros de Tozbe tenían una opinión demasiado elevada de ella. Serías una pupila ideal, continuó Yal. Agradable, bonita, refinada y demás. No me gusta mucho tu opinión del juego, pero era de esperar. No sería adecuado que una mujer decorosa no lo reprendiera a uno por jugar. Sería como si el sol se negara a salir o que el mar se volviera blanco. O que Hasna Colin sonriera. Exactamente. Sea como sea, eres perfecta. Eres muy amable al decirlo. Bueno, es verdad, dijo él, poniendo los brazos en jarras y deteniéndose. Así que ya está. ¿Vas a renunciar? Ella le dirigió una mirada de perplejidad. Estaba allí de pie en el camino abarrotado, iluminado desde arriba por una linterna que brillaba en amarillo anaranjado, las manos en las caderas, las blancas cejas taileñas cayendo a los lados de su cara, el pecho desnudo bajo el chaleco abierto. No era una postura que ningún ciudadano, no importaba lo alto de su rango, hubiera adoptado jamás en la mansión de su padre. Intenté persuadirla, dijo Shayan, ruborizándose. Fui a verla por segunda vez, y me rechazó de nuevo. 2 veces, ¿eh? En las cartas, siempre tienes una tercera mano. Gana con más frecuencia. Shayan frunció el ceño. En realidad eso no es cierto. Las leyes de la probabilidad y la estadística. No sé mucho de malditas matemáticas, dijo Yal, cruzándose de brazos. Pero sí conozco las pasiones. Ganas cuando más lo necesitas, ¿sabes? Las pasiones. Supersticiones paganas. Naturalmente, Hasna había considerado los glifos como otra superstición, así que tal vez todo era cuestión de perspectiva. Intentarlo una tercera vez, Shayan se estremeció al pensar en la ira de Hasna si volvía a molestarla de nuevo. Sin duda retiraría su ofrecimiento de que viniera a estudiar con ella en el futuro. Pero Shayan nunca llegaría a aceptar ese ofrecimiento. Era como una esfera de cristal sin ninguna gema en el centro. Bella, pero sin valor. ¿No era mejor correr un último riesgo para conseguir el puesto que necesitaba, ahora? No funcionaría. Hasna había dejado claro que Shayan no tenía educación suficiente. Educación suficiente. Una idea chispeó en su cabeza. Se llevó la mano segura al pecho, de pie en el camino, y consideró la audacia de aquella propuesta. Lo más probable era que la expulsaran de la ciudad por orden de Hasna. Sin embargo, si regresaba a casa sin intentar usar de todos los recursos podría mirar a sus hermanos a la cara. Dependían de ella. Por una vez en la vida, alguien necesitaba a Shayan. Esa responsabilidad la entusiasmaba. Y la aterrorizaba. Necesito un mercader de libros, dijo, la voz temblando levemente. Yal la miró alzando una ceja. Un mercader de... La tercera mano gana casi siempre. ¿Crees que puedes encontrarme un mercader de libros que esté abierto a estas horas? Carbrandt es un puerto importante, joven señora, dijo él con una risotada. Las tiendas abren hasta tarde. Espera aquí. Se perdió entre la multitud, dejándola con una ansiosa protesta en los labios. Shayan suspiró, y luego se sentó en una postura recatada en la base de piedra del poste de una linterna. Debería estar a salvo. Vio a otras mujeres ojos claros pasar por la calle, aunque a menudo iban en palanquín o en aquellos pequeños vehículos de los que tiraban a mano. Incluso vio algún ocasional carruaje regio, aunque solo los muy ricos podían permitirse tener caballos. Unos minutos más tarde, Yalb surgió de la multitud como por ensalmo y le indicó que lo siguiera. Ella se puso en pie y se dirigió rápidamente hacia él. ¿No deberíamos procurarnos un porteador?, preguntó mientras él la conducía a una gran calle que corría en lateral por la colina de la ciudad. Pisó con cuidado. Su falda era tan larga que le preocupaba rasgar el dobladillo contra la piedra. La tira inferior estaba diseñada para ser reemplazada fácilmente, pero Shayan apenas podía permitirse malgastar esferas en esas cosas. No, respondió Yal. Está aquí mismo. Señaló una calle que cruzaba donde había una fila de tiendas en la empinada pendiente, cada una con un cartel colgando delante con el glifo par que significaba libro, unos glifos que normalmente tenían forma de libro. Los sirvientes analfabetos que pudieran ser enviados a estas tiendas tenían que ser capaces de reconocerlas. Los mercaderes del mismo tipo tienden a estar juntos, dijo Yal, frotándose la barbilla. A mí me parece una tontería, pero supongo que los mercaderes son como los peces. Donde encuentras uno, encuentras a los demás. Lo mismo podría decirse de las ideas, respondió Shayan, contando. 6 tiendas diferentes.
todas iluminadas con luz tormentosa en los escaparates, fría y regular. La tercera de la izquierda, señaló Yal. El nombre del mercader es Armin. Mis fuentes dicen que es el mejor. Era un nombre taileño. Probablemente Yal lo había preguntado a otros compatriotas, y ellos le habían indicado este sitio. Shayan asintió mientras subían la empinada calle de piedra en dirección a la tienda. Yalb no entró con ella. Muchos hombres, lo había advertido, se sentían incómodos con los libros y la lectura, incluso aquellos que no eran Borín. Atravesó la puerta de recia madera con 2 paneles de cristal, y entró en una cálida habitación, sin saber qué esperar. Nunca había entrado en ninguna tienda para comprar nada. O bien enviaba a sus criados, o los mercaderes venían a verla. La habitación parecía muy acogedora, con grandes y cómodos sillones junto a una chimenea. Los llamas prendanzaban en los leños ardientes, y el suelo era de madera. Madera absolutamente lisa. Probablemente la habían moldeado a partir de la piedra de abajo. Lujoso, en efecto. Al fondo de la habitación había una mujer tras un mostrador. Llevaba una falda bordada y una blusa, en vez de la de una sola pieza que vestía Shayan. Era ojos oscuros, pero claramente adinerada. En los reinos Borín, probablemente sería del primero o segundo Nam. Los taileños tenían su propio sistema de rangos. Al menos no eran completamente paganos. Respetaban el color de ojos, y la mujer tenía puesto un guante en la mano segura. No había muchos libros en el lugar. Unos cuantos en el mostrador, uno en un estante entre las sillas. Un reloj sonaba en la pared, su parte inferior con una docena de tintineantes campanas de plata. Parecía más el hogar de una persona que una tienda. La mujer colocó un marcador en su libro y le sonrió a Shayan. Era una sonrisa ansiosa, casi depredadora. Por favor, brillante, dijo, indicando las sillas. La mujer había rizado sus largas y blancas cejas taileñas de modo que colgaban a los lados de su rostro como si fueran tirabuzones. Shayan se sentó vacilante mientras la mujer hacía sonar una campanita bajo el mostrador. Al punto, un hombre grueso entró en la habitación vestido con un chaleco que parecía a punto de estallar por la tensión de contener su masa corporal. Su pelo era gris, y mantenía las cejas peinadas hacia atrás, sobre las orejas. Ah, dijo, dando una palmada con sus manos enormes, querida joven. ¿Vienes al mercado por una bonita novela? ¿Algo entretenido para pasar las crueles horas mientras estás separada de un amor perdido? ¿O tal vez un libro de geografía, con detalles de lugares exóticos? Tenía un leve tono condescendiente y hablaba en su nativo Beden. Yo, no, gracias. Necesito un extenso grupo de libros de historia y 3 de filosofía. Trató de recordar los nombres que había citado Hasna. Algo de Placini, Gabradín, Gustara, Mannaline, Oshauka y Haasuet. Pesadas lecturas para alguien tan joven, dijo el hombre, asintiéndole a la mujer, que probablemente era su esposa. Ella se metió en la habitación del fondo. La usaría para leer, aunque él supiera hacerlo, no querría ofender a los clientes haciéndolo en su presencia. Manejaría el dinero. El comercio era un arte masculino en la mayoría de las situaciones. Bueno, ¿cómo es que una joven flor como tú se molesta con esos temas? Dijo el mercader, sentándose frente a ella. ¿No puedo interesarte en una novela romántica? Son mi especialidad, ya ves. Las jóvenes de toda la ciudad acuden a mí, y siempre les ofrezco lo mejor. Su tono la irritó. Ya era bastante molesto saber que era una niña protegida. ¿De verdad era necesario recordárselo? Una novela romántica, dijo, apretando el zurrón contra su pecho. Sí, tal vez estaría bien. ¿Tienes por casualidad un ejemplar de Más cerca de la llama? El mercader parpadeó. Más cerca de la llama estaba escrito desde el punto de vista de un hombre que se volvía loco lentamente después de ver a sus hijos morir de hambre. ¿Estás segura de que quieres algo tan, ambicioso? Preguntó el hombre. ¿Es la ambición un atributo inadecuado para una joven? Bueno, no, supongo que no. Sonrió de nuevo, la gruesa sonrisa dentuda de un mercader que intenta tranquilizar a alguien. Puedo ver que eres una mujer de gusto refinado. Lo soy, dijo Shayan con voz firme, aunque su corazón martilleaba. ¿Es que iba a ponerse a discutir con todos los que conociera? Me gustan mis comidas preparadas con mucho cuidado, ya que mi paladar es muy delicado. Perdón. Quería decir que tienes un gusto exquisito con los libros. La verdad es que nunca me he comido ninguno. Brillante, creo que te estás burlando de mí. No, en realidad ni siquiera he empezado. Yo. Aunque haces bien al comparar la mente y el estómago. Pero.
Demasiadas veces nos esforzamos mucho con lo que ingerimos por la boca, y mucho menos con lo que entra por nuestros ojos y oídos. ¿No te parece? Él asintió, quizá porque no se fiaba de que lo dejara hablar sin interrumpirlo. En el fondo de su mente, Cheyenne sabía que se estaba permitiendo llegar demasiado lejos, que estaba tensa y frustrada tras sus encuentros con Hasna. No le importó en ese momento. Refinada, dijo, saboreando la palabra. No estoy segura de estar de acuerdo. En el contexto, ¿quieres decir que tengo prejuicios en contra de algo? Que soy exclusiva. ¿Puede una persona permitirse ser exclusiva con lo que ingiere? ¿Ya hablemos de comida o de pensamientos? Supongo que sí, dijo el mercader. ¿No es eso lo que has dicho? He dicho que deberíamos pensar en lo que leemos o comemos. No que debiéramos ser exclusivos. Dime, ¿qué crees que le sucedería a una persona que solo comiera dulces? Lo sé bien, contestó el mercader. Tengo una cuñada que periódicamente sufre problemas de estómago por eso. ¿Ves? Es demasiado discriminadora. El cuerpo necesita muchas comidas diferentes para mantenerse sano. Y la mente necesita muchas ideas distintas para mantenerse aguda. ¿No estás de acuerdo? Si yo leyera solamente esos tontos romances que presumes que pueden manejar mi ambición, mi mente enfermaría igual que el estómago de tu cuñada. Sí, creo que la metáfora es sólida. Eres muy sagaz, maese Armin. Él recuperó la sonrisa. Naturalmente, advirtió ella, sonriendo también, que te hablen en tono paternalista trastorna la mente y el estómago. Muy amable por tu parte dar una lección dolorosa para acompañar tu brillante metáfora. ¿Tratas a todos tus clientes de esta forma? Brillante, creo que te pierdes en el sarcasmo. Curioso. Yo creía que iba de cabeza, gritando con toda la fuerza de mis pulmones. Él se ruborizó y se puso en pie. Voy a ayudar a mi esposa. Se retiró rápidamente. Ella permaneció sentada, y advirtió que estaba molesta consigo misma por dejar que su frustración estallara. Era aquello contra lo que la habían advertido sus amas. Una joven tenía que cuidar sus palabras. La lengua desatada de su padre le había ganado a su casa una reputación lamentable. ¿Insistiría ella en lo mismo? Se calmó, disfrutando del calor de la chimenea y contemplando el baile de los fuegos pren hasta que el mercader y su esposa regresaron trayendo varios montones de libros. El mercader volvió a sentarse, su esposa acercó un taburete, colocó los tomos en el suelo y luego los fue mostrando uno a uno mientras su marido hablaba. De historia tenemos dos opciones, dijo el mercader, desaparecida la condescendencia y la amabilidad. Tiempos y tránsito, Terrencalp, es un repaso en un solo volumen de la historia rosariana desde la hierocracia. Su esposa alzó un libro rojo, encuadernado en tela. Le dije a mi esposa que probablemente te sentirías insultada por una opción tan poco profunda, pero ella insistió. Gracias, dijo Cheyenne. No me siento insultada, pero necesito algo más detallado. Entonces tal vez te sirva Eternatis, respondió el mercader mientras su esposa alzaba un conjunto gris azulado de 4 volúmenes. Es una obra filosófica que examina el mismo periodo, concentrándose solo en las relaciones de los 5 reinos Borin. Como puedes ver, el tratamiento es exhaustivo. Los 4 volúmenes eran gruesos. Los 5 reinos Borin. Cheyenne creía que eran 4. Hakebet, Alezkar, Kharbrandt y Natanatan. Unidos por la religión, fueron fuertes aliados durante los años que siguieron a la traición. ¿Qué era el 5.º reino? Los volúmenes la intrigaron. Me los llevaré. Excelente, dijo el mercader, y un poco de brillo volvió a sus ojos. De las obras filosóficas que citaste, no tenemos nada de Yustara. Tenemos obras de Placine y Manaline. Ambas son colecciones de extractos de sus escritos más famosos. He hecho que me lean el libro de Placine. Es bastante bueno. Cheyenne asintió. En cuanto a Gabratin, tenemos 4 volúmenes distintos. Sí que era prolífica. Oh, y tenemos un solo libro de Shauka y Hasuet. La esposa alzó un fino volumen verde. He de admitir que nunca he hecho que me lean ninguna de sus obras. No pensaba que hubiera ninguna filósofa Shin de importancia. Cheyenne miró los 4 libros de Gabratin. No tenía ni idea de cuál debería llevarse, así que evitó la cuestión, señalando las 2 colecciones que había mencionado primero y el volumen único de Shauka y Hasuet. Una filósofa de la lejana Shin, donde la gente vivía en el barro y adoraba las rocas. El hombre que había matado al padre de Hasna casi 6 años antes, provocando la guerra contra los Parsendien Natanatan, era Shin. El asesino de blanco, lo llamaban.
Me llevaré esos 3, junto con las historias. Excelente. Repitió el mercader. Por comprar tantos, te haré un buen descuento. Digamos 10 broams de esmeraldas. Shayan estuvo a punto de atragantarse. Un broam de esmeralda era la denominación más alta de esfera y valía 1000 chips de diamante. 10 era varias veces más de lo que había costado su viaje a Calibrand. Abrió su furrón y miró en su monedero. Le quedaban unos 8 broams de esmeraldas. Obviamente, tendría que llevarse menos libros, pero ¿cuáles? De repente, la puerta se abrió de golpe. Shayan dio un respingo y se sorprendió al ver a Yalva allí de pie, con la gorra en las manos, nervioso. Corrió hacia ella y clavó una rodilla en tierra. Ella se quedó demasiado aturdida para decir nada. ¿Por qué estaba tan preocupado? Brillante, dijo, inclinando la cabeza. Mi amo me ordena que regreses. Ha reconsiderado su ofrecimiento. En efecto, podemos aceptar el precio que ofreciste. Shayan abrió la boca, pero estaba estupefacta. Yalv miró al mercader. Brillante, no le compres nada a este hombre. Es un mentiroso y un tramposo. Mi amo te enviará libros mucho mejores a mejor precio. ¿Pero qué es esto? Dijo Ardmirn, poniéndose en pie. ¿Cómo te atreves? ¿Quién es tu amo? Barmest, dijo Yalv, a la defensiva. Esa rata. ¿Envía a un sirviente a mi establecimiento para intentar robarme a mi cliente? Escandaloso. Vino a nuestra tienda primero. Dijo Yalv. Shayan recuperó finalmente el entendimiento. Padre Tormenta. Sí que es todo un actor. Tuviste tu oportunidad, le dijo a Yalv. Corre y dile a tu amo que me niego a ser manipulada. Visitaré todas las librerías de la ciudad si es necesario, hasta que encuentre a alguien razonable. Ardmin no es razonable, dijo Yalv, escudiendo a un lado. Los ojos del mercader se abrieron como platos, llenos de ira. Ya veremos, dijo Shayan. Brillante, repuso Ardmirn, la cara roja. No creerás estas acusaciones. ¿Y cuánto ibas a cobrarle? Preguntó Yalv. 10 broams de esmeraldas, dijo Shayan. Por esos 7 libros. Yalv se echó a reír. ¿Y no te levantaste y saliste por la puerta? Prácticamente le tiraste de las orejas a mi amo, y te ofreció un trato mejor que eso. Por favor, Brillante, vuelve conmigo. Estamos dispuestos a... 10 era solo una cifra de partida. No esperaba que la ofreciera, Ardmin miró a Shayan. Naturalmente, 8. Yalv volvió a reírse. Estoy seguro de que tenemos esos mismos libros, Brillante. Apuesto a que mi amo te los ofrece por 2. Ardmin se puso aún más colorado, murmurando. Brillante, no irás a favorecer a alguien tan indigno como para enviar a un criado a la casa de otro mercader para que le robe sus clientes. Tal vez debería, dijo Shayan. Al menos no ha insultado mi inteligencia. La esposa de Ardmin miró con mala cara a su marido, y el hombre se puso todavía más colorado. 2 esmeraldas, 3 zafiros. Es lo más que puedo rebajar. Si los quieres más barato, cómpraselos a ese sinvergüenza de Barmest. Seguro que a los libros les faltan páginas. Shayan vaciló, miró a Yalv. Él estaba metido en su papel, la cabeza inclinada, rezongando. Lo miró a los ojos y él se encogió levemente de hombros. Lo aceptaré, le dijo Ardmirn, provocando un gemido por parte de Yalv, que se marchó con una maldición de la esposa del mercader. Shayan se puso en pie y contó las esferas. Sacó de su monedero los broams de esmeraldas. Poco después, salió de la tienda con una pesada bolsa de lona. Recorrió la calle vacía y encontró a Yalv holgazaneando junto a una farola. Le sonrió mientras le cogía la bolsa. ¿Cómo sabes cuál es el precio justo de un libro? Preguntó ella. ¿Precio justo? Dijo él, echándose la bolsa al hombro. ¿Para un libro? No tengo ni idea. Tan solo pensé que intentaría cobrarte lo máximo que pudiera. Por eso pregunté quién era su mayor rival y volví para ayudarte a que fuera más razonable. ¿Tan obvio era que me iba a dejar engañar? Preguntó ella, ruborizada, mientras los dos salían de la calleja. Estudios con esas palabras, Hasna se retiró. Shayan se quedó allí sentada, asombrada, cansada y parpadeando. Sacó una hoja de papel y escribió una rápida plegaria de agradecimiento, que quemaría más tarde. Luego recogió a toda prisa sus libros y fue a buscar a un criado para que fuera al placer del viento a recoger su baúl. Había sido un día muy, muy largo. Pero había ganado. El primer paso se había completado. Ahora empezaba su verdadera tarea.